Hola, yo soy Clemente González y en mi grupo formado por Pelayo Valenzuela y Manuel Marín vamos a desarrollar por el ramo de filosofía una película llamada Capitán de Mar y Guerra. Esta es una película que fue estrenada en 2003 y dirigida por el director Peter Weir. Esta película se desarrolla en su totalidad en el mar, más específicamente en el mar Pacífico y en las costas de Brasil. La trama de esta película es cómo el navío inglés Surprise se dedica a cazar a un navío que es mucho más tecnológico y mejor en todos los ámbitos navales que el Acheron, un navío francés. El porqué de esta caza se refleja por la corona inglesa, que son los que mandan al Surprise a cazar al Acheron. Bueno, el quiebre en esta película se da cuando el capitán, luego de una discusión con sus tripulantes, la tripulación cae en no en un motín, pero sí en una suerte de motín. Los sentimientos de la tripulación están muy atacados y las ganas de amotinarse son muy grandes, porque han pasado ya muchos meses persiguiendo al Acheron y no tienen ninguna remuneración. Y esto suscita en que el capitán actúe, no sabemos si que de buena o de mala manera, pero presenta una postura muy fuerte y rígida respecto a esto. ¿A qué me refiero? No presenta mucha misericordia con sus tripulantes. Entonces, acá es donde entramos a las preguntas que Pelayo Valenzuela desarrollará en un futuro cercano, las cuales son: ¿qué es actuar correctamente? Y con actuar correctamente me refiero ya a globalmente, sobre la pregunta en sí. Y luego viene una segunda pregunta que también desarrollará, que es: ¿qué es actuar correctamente, pero ya centrado en una guerra? Y esta segunda pregunta sí tendría más que ver con nuestra película, porque se da en un ámbito de guerra y tal. Y luego Manuel Marín terminará esta presentación desarrollando dos preguntas de extensión, las cuales son: ¿es la moral consensualista la dominante en el Chile actual? Primero Manuel desarrollará qué es una moral consensualista y luego nos dirá si es que esta es dominante o no en Chile actual. Y la segunda pregunta de extensión vendría siendo: ¿es el tabacureño promedio una persona que cultiva la moral consensualista con sus acciones? Y esta es una pregunta que va más dirigida al ámbito del colegio, al ámbito tabacureño, y que también luego de la explicación de Manuel nos debería de quedar clara si es que es así o no. Hola, soy Pablo Venezuela, del grupo que vio la película Capitán de Mar y Guerra. Voy a seguir el tema, voy a seguir el breve resumen que realizó mi compañero Clemente González sobre la película. Eh, Nosotros al ver la película pudimos ver varias preguntas ofrecidas para responder, pero nos fijamos especialmente en una, que es actuar correctamente, que responde al tema de libertad y excelencia. Bueno, nosotros ajustamos y modificamos un poco la pregunta, eh, eh, que la transformamos en ¿qué es actuar correctamente en un ambiente de guerra? Bueno, primero, para responder esta pregunta, nos basamos en una escena de la película en la que los tripulantes tienen que decidir entre salvar a un marinero que lo acompañaba con ellos, que se iba a ahogar, o decidir, ¿cómo se llama esto? O salvar al barco porque se podría haber hundido.
Bueno, los marineros eligieron salvar al barco, básicamente porque en un ambiente de guerra, la prioridad que según los marineros es recibir la menor cantidad de daño posible. Bueno, en este caso, eh, el menor daño era dejar que el tripulante muriera, porque si los rescataban, el barco se hubiera hundido y todos los demás tripulantes hubieran muerto, lo cual no tiene sentido. Pero bueno, en específico, ¿qué es actuar correctamente? Uno piensa que actuar correctamente se puede reflejar en la película, que actuar correctamente es optar por salvar, básicamente en estos casos, actuar y salvar a un ser vivo, dígase humano o puede ser animal, no sé, pero en este caso humano. Actuar correctamente es salvar una vida humana, porque si ninguna persona optaría por salvar algo material, no tiene sentido. Una vida humana es mucho más importante y en este caso era una persona de la tripulación querida por los tripulantes y bueno, era importante. Al final uno no puede dejar morir a una persona porque podría ser considerado finalmente como homicidio, porque podrían haberlo salvado, pero lo dejaron morir. Pero este caso es diferente, porque si lo salvaban a él, todos los otros demás morían. Hola, soy Manuel Marín y voy a hablar sobre las preguntas de extensión. La primera pregunta es, ¿el problema que tratan se puede ver en el mundo real? Bueno, mi respuesta a esto es sí. Se puede ver en muchos casos, la verdad, y en la historia también se puede haber visto. Por ejemplo, el primer ejemplo que pondré es la bomba atómica, que Harry Truman, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, el que tiró la bomba atómica, dijo que haciendo cálculos con la bomba atómica que causó un gran mal al mundo, sufrieron menos muertes que si no lo hubiesen tirado, según sus cálculos, ya que los japoneses seguían en guerra. Otro caso, otro caso podría ser cuando, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, uno ve a los dos presidentes que hay, que uno puede elegir, a los dos lo ve como mala elección, pero uno está obligado a votar, entonces elige el menos malo, el que le causaría menos mal al país según tu opinión. La segunda pregunta de extensión es que este problema, el mal menor, el problema del mal menor se puede ver en tu curso o colegio. Bueno, esto sí se puede ver en el colegio y por experiencia propia, por ejemplo en las pruebas, cuando uno no estudió, no sé, o no sabe mucho y le está yendo mal, pues a mí me ha pasado que prefiero no copiar para no arriesgarme a sacarme un 1 y preferir sacarme un 3, un 4, ya que es mejor. O sea, si copio tal vez no me cachen y pueda sacarme mejor nota, pero no me quiero arriesgar al 1 que me podría afectar mucho mi promedio sin dejarme eximir ni nada. Bueno, nuestro problema es, no sé si lo dije antes, pero es sobre si uno tiene dos alternativas, las dos son malas, ¿qué elegir? Elegir el mal menor y por qué. En el mundo real esto también se puede ver en muchos casos, en la guerra, las elecciones presidenciales, como ya dije, en la guerra también se puede justificar como un mal menor, ya que en la guerra la guerra es causada para evitar males más grandes, o sea, según no he investigado mucho, pero por ejemplo, si no se le declaraba la guerra a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, si Francia e Inglaterra no le declaraban la guerra, Alemania lo hubiese invadido, hubiese conquistado toda Europa y bueno, seguramente el régimen nazi hubiese seguido hasta nuestros días y hubiesen llegado tal vez hasta Estados Unidos, quién sabe, ya que
Francia e Inglaterra fueron claves en la derrota alemana de la Segunda Guerra Mundial, y con esto el desaparecimiento del régimen nazi en el mundo, de la ideología nazi, la ideología nazista, del nacionalsocialismo del mundo, y especialmente en Alemania. Y eso, muchas gracias.